Buen día, suscriptores. Hoy les voy a hablar del tanque británico Churchill, uno de los más pesados y blindados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían ustedes que este tanque fue nombrado en honor a Winston Churchill, el famoso líder británico que fumaba puros y hacía la V con los dedos? Pues sí, así es. Y no solo eso, sino que también tenía un motor de 350 caballos de fuerza que le permitía alcanzar la impresionante velocidad de 20 km por hora, casi como una bicicleta. O que fue un diseño muy apresurado para reemplazar la Matilda II, que tenía grandes problemas de movilidad y armamento. Pues si quieren saber más, les invito a escuchar la historia de la famosa tortuga británica. Antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden suscribirse, darle like y compartir los videos para seguir apoyando el esfuerzo bélico de este pequeño canal. No nos vamos a detener mucho en este apartado, porque lo principal con este tanque son sus variantes. Pero a grandes rasgos, podemos decir de que el Churchill fue uno de los tanques más pesados y lentos de la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez fue uno de los más versátiles y resistentes. Tenía un blindaje de hasta 152 milímetros de espesor, lo que lo hacía casi impenetrable para la mayoría de proyectiles enemigos. Sin embargo, era tan lento que alcanzaba hasta 24 km por hora, lo que lo hacía un blanco fácil para la aviación y la artillería. El Churchill podía montar diferentes tipos de cañones, desde el modesto QF de 2 libras hasta el potente QF de 75 milímetros. También podía adaptarse a diferentes tipos de misiones, como lanzallamas, puentes móviles o vehículos de recuperación. No vamos a revisar todas y cada una de las variantes del Churchill, pero sí les podemos decir de que algunas de sus variantes fueron más exitosas que otras. Y cuando me refiero a éxito dentro de lo que cabe. El Churchill Mark I, la primera versión del tanque que entró en servicio en 1941, tenía un cañón de 2 libras y una ametralladora en el casco. Era bastante lento y poco fiable, y sufrió muchas averías mecánicas. El Churchill Mark II, una mejora del Churchill Mark I que reemplazó la ametralladora del casco por un cañón de 3 pulgadas. También se le añadió una armadura adicional en el frontal y en los laterales. Fue más efectivo contra los tanques alemanes, pero seguía siendo bastante lento y propenso a fallar. El Churchill Mark III, una versión más moderna del tanque que introdujo un cañón de 6 libras y una torreta soldada en lugar de una remachada. También se le instaló un nuevo motor y una nueva transmisión. Fue el primer Churchill que participó en el desembarco de Dieppe, donde demostró su capacidad para superar obstáculos y su resistencia al fuego antitanque. El Churchill Mark IV, la versión más producida del tanque, que tenía el mismo armamento y blindaje que el Mark III, pero con una torreta de fundición en lugar de la soldada. Se fabricaron más de 1600 unidades de este modelo, que se usaron en el norte de África, Italia y en el noreste de Europa. El Churchill Mark V, una variante de apoyo cercano al Churchill Mark IV, que sustituyó el cañón de 6 libras por un obús de 95 milímetros. Se usó principalmente para disparar proyectiles de alto explosivo contra objetivos blandos y fortificados. El Churchill Mark VI, una versión mejorada del Mark IV que montó un cañón de 75 milímetros similar al del Sherman estadounidense. Se produjeron unas 200 unidades de este modelo que se utilizaron en el frente occidental desde 1944. Por último tenemos el Churchill Mark VII, la última versión del tanque, que se caracterizó por tener un blindaje mucho más grueso que las anteriores, llegando a los 152 milímetros en el frontal. También tenía un cañón de 75 milímetros mejorado y una nueva suspensión. Fue el Churchill más pesado y más lento, pero también el más protegido. También existieron otras variantes del Churchill, pero bueno, si nos ponemos a hablar de todas las variantes, al final, bueno, probablemente nunca terminaríamos el video. Pero en general estas fueron las variantes principales del Churchill. Pero en general, ¿qué opinan ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios. Ahora hablemos de las batallas. El Churchill debutó en el norte de África, en la Operación Crusader, en noviembre de 1941. Recuerden que hicimos un short hablando del tanque Crusader y de esta operación. Allí se enfrentó a los tanques alemanes Panzer III y Panzer IV, que eran más rápidos y maniobrables. El resultado fue desastroso. De los 57 Churchills que participaron, solo 24 regresaron. Los demás fueron destruidos o capturados por el enemigo. Pero el Churchill no se rindió. Después de mejorar su diseño y su armamento, volvió a la acción en la batalla de Dieppe, en agosto de 1942. Esta vez el objetivo era realizar un asalto anfibio contra la costa francesa ocupada por los nazis. El Churchill demostró su capacidad para atravesar obstáculos y resistir el fuego enemigo.
Sin embargo, la operación fue un fracaso. De los 57 Churchills que desembarcaron, solo 15 lograron volver a los barcos. El Churchill tuvo su revancha en la batalla del Alamein en 1942. Allí apoyó el avance de las tropas británicas contra las fuerzas del Afrika Korps, comandadas por el legendario Erwin Rommel. El Churchill demostró su superioridad frente a los tanques italianos y alemanes y contribuyó a la victoria aliada. El Churchill también participó en otros frentes como Italia, Normandía y los Balcanes. Incluso llegó a combatir en Asia contra los japoneses. Ahora hablemos de las ventajas. La primera ventaja, y es bastante obvia, es de que el Churchill tenía un blindaje bastante grueso. Esto le permitía resistir la mayoría de los disparos de los cañones enemigos. Tenía un chasis alargado con muchas ruedas, lo que le daba buena movilidad en terrenos difíciles. La primera desventaja puede sonar demasiado obvia y la hemos mencionado a lo largo de este video, pero el tanque Churchill era demasiado lento, apenas podía llegar a una velocidad máxima de 24 km por hora. La segunda desventaja era que tenía un motor poco fiable, lo que hacía que se averiase con frecuencia, así como otros tanques de otras naciones en la Segunda Guerra Mundial, nada fuera de lo común. Otras dos desventajas importantes es de que su cañón principal era bastante débil y no podía enfrentarse a los tanques alemanes más modernos. Y por último, el diseño de este tanque. El diseño de este tanque era demasiado complicado, lo que hacía difícil su reparación y su mantenimiento en general. Pero bueno, lo curioso de esta última desventaja es de que fue un tanque que apenas se diseñó en 6 semanas. Pero aún así los británicos encontraron la forma de complicar el diseño. Entonces, bueno, pero ¿ustedes qué opinan y qué otras ventajas y desventajas podrían incluir sobre este tanque británico? Me lo dejan saber en los comentarios. Churchill fue el nombre dado al tanque en honor al primer ministro Winston Churchill, el cual impulsó el desarrollo del tanque como arma en la Primera Guerra Mundial. Pero lo interesante de todo esto es de que así como Winston Churchill fue un personaje polifacético en toda su vida, podríamos decir que el tanque también lo fue en todas sus variantes. El Churchill fue diseñado en solo 6 semanas, prácticamente un récord para un tanque de su tamaño y complejidad. Ya sabemos que el Churchill tiene una velocidad máxima de 24 km por hora, lo que lo hacía muy lento para el combate móvil. Sin embargo, podía subir pendientes muy pronunciadas, y esto gracias a su potente motor y su suspensión especial. El Churchill fue el primer tanque en utilizar un sistema de orugas extendidas, que le permitía cruzar obstáculos y terrenos difíciles con gran facilidad. El Churchill tenía una torreta secundaria en el casco, lo que le permitía montar una ametralladora o un cañón antitanque de 3 libras. Esto venía bien para defenderse de ataques por los flancos o por la retaguardia. Por último, el Churchill fue el único tanque aliado que participó en el asalto anfibio de Dieppe en 1942. De los 58 tanques que desembarcaron, solo 15 lograron llegar a la playa y ninguno pudo avanzar más de ella. Ahora yendo a las conclusiones. El Churchill fue un tanque interesante y versátil que sirvió de base para varios vehículos especializados como lanzallamas, barreminas o puentes móviles, pero también fue un tanque obsoleto y superado por sus rivales. El Churchill se mantuvo en servicio en el ejército británico hasta 1952 y a pesar de que no fue uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial, sí que fue uno de los más curiosos y originales. Pero ¿qué opinan ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios. Y espero que les haya gustado este pequeño repaso por la historia de la tortuga británica, el tanque Churchill. Y ahora, sin nada más que agregar y esperando que ustedes me ayuden a complementar el contenido del video en los comentarios, nuevamente, nos vemos en un próximo video. Cuídense.